¿Nos puede decir cuál es su nombre? Sí, señor, yo estoy bien. Mi nombre es Julio Montero. Para servirle. Ok, bueno, en esta hora vamos a tener un pequeño conversatorio, Onésimo, y es acerca de los 12 años de Joaquín Balaguer, del doctor Joaquín Balaguer, desde 1666 hasta 1966 hasta 1978. ¿Usted me puede decir cuántos años usted tenía? Bueno, 66 fue el primer periodo. Sí, señor. Yo tenía hermano, 10, 53, 63, 10, 66, 13 años. 13 años. Okay. Cuando comenzó. ¿Y dónde vivía usted en esa época? ¿Y cómo era la comunidad donde usted vivía? Yo vivía en el Pinar de la Carla, aquí en Batista. La comunidad el camino era un camino por tierra, camino de caminar a lo mejor a pie y a caballo. No había carretera con ninguna condición. Pero se dice que este gobierno fue uno de los que más obra hizo de esa naturaleza, como dígase carreteras. Lo que yo mencioné es que tumbaron los pinos. Sí, hubieron dos señores que los animales de la sabana le estaban comiendo los conocos y se vieron la necesidad y tumbaron dos pinos y lo hicieron preso y le cobraron una multa. ¿Necesitan los nombres? No necesariamente. No es necesario. Sí. Se dice que este gobierno era de control político y represión. Claro. Ahí sí. ¿Y cómo era la seguridad durante este gobierno? Bueno, la seguridad no era muy mala, porque la poca inseguridad estaba en ellos mismos. Sí. ¿La seguridad estaba en ellos mismos? La poca inseguridad estaba en ellos mismos porque lo que hacían los desorden más eran ellos. Porque si una gente estaba hablando de política, cuando venía a veces los robaban y los mataban. O sea, que no se podía hablar de política no, en esos tiempos. No. Si se iba a hablar de política tenía que Era muy supongo escondido. que, o hablar acerca de ese gobierno, de la cosa buena que estaba haciendo. No se podía hablar en contra. No, todo lo que él hacía había que decir que estaba bien. Aunque estuviera mal. Sí. ¿Escuchó, presentó situación de persecución política? ¿Usted o alguno de sus familiares? Bueno, aquí en nuestra comunidad hubo un señor que en una ocasión estaba discutiendo con un agrónomo y porque él no era de su corriente, lo metieron preso. Ya tú sabes. Entonces había miedo al hablar de política en ese tiempo, o sea que no había libertad de expresión. No, era escondido que se hablaba de política, porque al frente del público no se podía comentar que nada estaba mal hecho, que todo había que decir que estaba bueno aunque fuera malo. Entiendo. ¿Y la situación económica, cómo era? Bueno, la única bondad que había era que llovía y se producía mucha comida, pero de ahí para allá no había mucha bondad, porque se vendían los productos muy baratos. La agricultura estaba por el suelo, producía pero no vendía, que se vendía demasiado barato. ¿Y la canasta básica?
estaba cómoda, Estaba como porque la tenía más se productos producía. asequibles. La más se producía en los campos, porque lo más que uno compraba era el espaguete, el aceite, la sal, el azúcar, y de ahí para allá, la mayor parte se producía en los campos. Entiendo. Ujú. ¿Había empleo para esa época? Ay, no. Aquí venían los profesores, era del cercado. Aquí había profesor hasta de Neiva. Aquí no había profesor de aquí casi mente en esos tiempos. Un solo de aquí, que era el difunto Jesús Bucio. De aquí no, de ahí para acá, de ahí para adelante de aquí no había. Bueno, los únicos empleos que había era un alcalde pedáneo y un cabo de agua. Entiendo. De ahí no había más empleo. Sé que había pocos empleos para esa época. Ay, sí. ¿Y qué cambios sociales que usted recuerda de los 12 años de Balaguer? Bueno, Muy buena noche, Onésimo. buenas noches. Mi nombre es José Valdés. Ok, me llaman Onésimo. Yo voy a continuar con el cuestionario. Nos quedan unas cuantas preguntas Sí. con esta finalidad. Y yendo directamente al grano, ¿cómo era la participación de la juventud en la política y de la ciudadanía, de los ciudadanos de ese tiempo? Ujú. ¿Cómo era? Sí, ellos, oiga bien, en la política contraria del gobierno de Balaguer era temerosa, porque era muy escondido que se hacía, porque no se podía salir al público lamentando que yo soy de un partido contrario, porque con poco apuro me robaban y me linchaban. Ay, santo. Sí. ¿Y qué oportunidad tenían los jóvenes para estudiar y trabajar en este tiempo? Bueno, la oportunidad era porque mayormente los papás eran pobres y era obligado a poner los hijos a trabajar para hallar el sustento de cómo ponerlo todo.